Hemos estado estudiando el privilegio de la oración. Hoy descubriremos cuál es el secreto de una oración intercesora. ¿Sabía que sus oraciones tendrán increíble poder cuando usted tenga la certidumbre de que está orando una oración bíblica? Una oración que honrará al Espíritu Santo. Y esto es especialmente verdad cuando usted ora por sus hijos, su cónyuge, su pastor, sus hermanos en la fe y sus familiares y amigos, a quienes trata de influenciar con las buenas nuevas de salvación. El secreto de una oración intercesora fuerte es el enfoque de la oración. Usted debe saber qué está enfocando cuando ora. Muchas personas cuando oran se enfocan en los problemas en vez de enfocarse en Dios. Y esa es la razón por la que nos sentimos desanimados, a veces cansados y a veces hasta llenos de dudas e incredulidad, porque nuestro enfoque al orar no es el correcto. Efesios es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión, y podemos imaginarnos al apóstol Pablo, ya anciano y en la cárcel, doblando sus rodillas delante de Dios. Y Pablo dice que tiene una razón para eso. Por esta causa, doblo mis rodillas. Eso significa que estaba orando, lo cual ilustra muy bien el refrán que dice: las paredes no son la prisión y las barras de hierro no son la jaula. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers nos entrega el estudio bíblico Cómo orar por los amigos e influir en la gente. Por favor, abra la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, capítulo 3. Hace algunos años vivió un hombre llamado Dale Carnegie, quien escribió un libro titulado Cómo ganar amigos e influir en la gente. No he leído el libro. Supongo que es un buen libro, ya que millones de ejemplares se han vendido y se siguen vendiendo en todo el mundo porque ha sido traducido a varios idiomas. De hecho, los seminarios de relaciones humanas del Carnegie son famosos y conocidos en todo el mundo. Creo que es una buena meta el tener amigos e influir en la gente, si es que esos amigos son genuinos amigos y si es que esa influencia es correcta. Pero hoy quiero hablar no de cómo ganar amigos, sino de cómo orar por los amigos e influir en la gente. Creo que no hay ningún otro gran ministerio que el ministerio de la intercesión. Y en el capítulo 3 de Efesios vamos a ver cómo fue la vida de Pablo mientras estuvo en la prisión. Veamos Efesios 3, verso 14. Es un maravilloso versículo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Y podemos imaginarnos al apóstol Pablo ya anciano y en la cárcel, doblando sus rodillas delante de Dios. Y Pablo dice que tiene una razón para eso. Por esta causa doblo mis rodillas. Eso significa que estaba orando, lo cual ilustra muy bien el refrán que dice: las paredes no son la prisión y las barras de hierro no son la jaula. Su cuerpo estaba en la prisión, pero su alma, sus oraciones se elevaban al cielo. Alguien dijo con mucha certeza y sabiduría que nunca somos más altos que cuando estamos de rodillas. Pablo está en la prisión, aislado, pero dice: por esta causa doblo mis rodillas. Esto es de gran ánimo para mí porque hay un ministerio en el cual todos podemos participar sin que importe dónde estemos. Es el ministerio de la intercesión. Hay tanta gente aislada, hay tanta gente en las prisiones, y hay muchos que, sin estar encerrados físicamente en una celda, sin embargo están en una prisión, presos en un cuarto de hospital debido a una enfermedad. A lo mejor me está escuchando alguna madre que tiene hijos pequeños en los cuales invierte todo su tiempo y que se pregunta qué clase de ministerio podría tener. No creo que usted pueda tener un mejor ministerio que el de la intercesión, orando por las otras personas sin descuidar su responsabilidad de madre y esposa. Carlos Gunnison Finney fue un gran evangelista y viajaba mucho, predicando en reuniones de avivamiento. Era evidente el tremendo poder de Dios sobre su vida y su ministerio,
Y él tenía un amigo, un hermano en la fe, Carlos Nash, quien 2 o 3 semanas antes de que Carlos Finney llegara a determinada ciudad, él iba a esa ciudad y oraba e intercedía por los habitantes de esa ciudad y por el ministerio de predicación de Carlos Finney. Y estoy seguro que en el cielo, cuando las recompensas sean entregadas, juntamente con Finney, Nash compartirá esas recompensas. Más o menos lo mismo sucedió con Dwight L. Moody. Él era muy efectivo predicador en la iglesia. Y 2 señoras de su congregación siempre le decían: hermano Moody, estamos orando por usted. Estamos orando por usted. Y esto a él a veces le molestaba y pensaba: ¿por qué no oran por aquellos que necesitan? ¿Por qué no oran por los perdidos, por los pecadores? ¿Por qué tienen que orar por mí? Un día, según el mismo Moody lo contaba, estuvo caminando por las calles de Chicago y sintió el poder de Dios sobre él. No habló en lenguas, ni tuvo ninguna visión, ni sintió que tenía una palabra profética, nada de eso. Pero la presencia de Dios, el gozo de Dios fue tan abrumadoramente real que tuvo que ir a la casa de un amigo para que le permitiera estar a solas en un cuarto, a solas con Dios. Y ahí en ese cuarto le dijo a Dios: Dios, si no dejas de derramar tu gozo en mi vida, me voy a morir. Él tuvo una infusión del poder del Espíritu Santo, y mirándolo retrospectivamente, Moody dijo que estaba seguro esa experiencia fue un resultado de las oraciones de quienes intercedían por él, de manera especial esas 2 hermanas en su iglesia. Cuando yo era un joven predicador, todavía estaba en la universidad, y la primera cruzada de avivamiento en la cual prediqué fue en la Iglesia Bautista Trinitaria de Jacksonville, en la Florida. Fue una cruzada increíble, aunque mi predicación fue terrible. Y si usted me pregunta cómo sé que fue terrible, le contaré que no hace mucho estuve mirando las notas y bosquejos de esos mensajes y me pregunté a mí mismo: Adrián, no me digas que predicaste esos mensajes. Pues sí, lo hice, y me apresuré a destruir esas notas y bosquejos antes de que alguien los descubra. Lo increíble es que por haber estado predicando la palabra de Dios, Dios hizo honor a su palabra, porque Dios se manifestó en una forma extraordinaria. Y aunque desde entonces he predicado en muchas cruzadas de avivamiento, debo confesar que nunca he sentido tan viva la presencia de Dios que cuando prediqué en esa iglesia en Jacksonville. Y Dios sí tuvo que demostrar todo su poder, porque en cuanto a la parte homilética de mis mensajes, no era más que una sopita de fideos. En la universidad tuve un amigo, Ernie Harvey. No solo estudiábamos juntos, sino que jugábamos fútbol juntos, y él también era un predicador. El avivamiento que tuvimos en Jacksonville fue en la iglesia donde él era miembro. Él me dijo: Adrián, quiero que conozcas a mi mamá. Me pareció una buena idea, así que fuimos a su casa. Yo nada sabía del trasfondo que él tenía. Llegamos a una de las áreas más pobres de Jacksonville. Subimos a un segundo piso, a un pequeño apartamento. Me pareció que todos los muebles eran de segunda mano y no tenían sino lo elemental. Pero todo estaba muy limpio y ordenado. Sin embargo, todo tenía el sello de la pobreza. Y conocí a la mamá de Ernie. Debo decir que Ernie era un joven grande, robusto, de hombros anchos, atlético. Y yo no estuve preparado para lo que vi. Porque la mamá de Ernie era una mujer pequeña, encorvada y enferma de artritis. Tenía los dedos de sus manos torcidos por la enfermedad, y la artritis era evidente no solo en sus manos, sino también en sus codos y en sus rodillas. Y cada pasito que daba le producía gran dolor. Pero esa mujer tenía un muy dulce estado de ánimo y me preguntó: Adrián,
¿cómo estuvo la reunión de avivamiento anoche? Y yo le dije, señora Harvey, fue tremendo, increíble. Fue maravilloso lo que Dios hizo. Cuando dije eso, algunas lágrimas asomaron a los ojos de ella y dijo muy conmovida, yo sabía que Dios iba a bendecir esa reunión. Yo, un tanto extrañado, le pregunté, perdóneme, pero ¿cómo pudo saberlo? Usted no estuvo allí. Y ella, con una luminosa sonrisa, me contestó, jovencito, todo el tiempo mientras tú estuviste predicando, yo estaba de rodillas orando por ti. Y yo miré a esa pequeña mujer con su cuerpo deformado por la enfermedad, y pensé cuán difícil y doloroso debió haber sido para ella el ponerse de rodillas y permanecer arrodillada orando por mí. Y al considerar mi propio cuerpo, en ese entonces joven y fuerte, no pude sino sentir admiración por Mrs. Harvey y gratitud hacia Dios por el ministerio de intercesión que ella tenía. Cuando estemos en el cielo, muchas de las personas que nosotros creemos serán las primeras, serán las últimas, y muchos de quienes nosotros pensamos que serán últimos, serán los primeros. Y yo creo honestamente que aquellos que son intercesores, aquellos que conforman el ejército de oración, serán parte de la élite de Dios, serán los plutócratas espirituales en el cielo. ¿Qué le parece? Pablo sabía del ministerio de intercesión, está en la cárcel. ¿Y qué es lo que dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos por qué orar o cómo orar. Uno de los secretos que he aprendido y sigo aprendiendo es el utilizar las oraciones bíblicas y hacerlas mis propias oraciones. Esto no significa que estoy diciendo algo memorizado o verbalizando vanas repeticiones, pero permítame decirle un secreto. Cuando usted sepa lo que el apóstol Pablo oró y aprenda cómo él oró, entonces usted comenzará a orar por otros como el apóstol lo hizo, y sus oraciones tendrán increíble poder porque usted tiene la certidumbre de que está orando una oración bíblica, una oración que honrará al Espíritu Santo. Y esto es especialmente verdad cuando usted ora por sus hijos, su cónyuge, su pastor, sus hermanos en la fe y sus familiares y amigos a quienes trata de influenciar con las buenas nuevas de salvación. El secreto de una oración intercesora fuerte es el enfoque de la oración. Usted debe saber qué está enfocando cuando ora. Muchas personas se enfocan en los problemas en vez de enfocarse en Dios cuando oran. Y esa es la razón por la que nos sentimos desanimados, a veces cansados, y a veces hasta llenos de dudas e incredulidad porque nuestro enfoque al orar no es el correcto. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Orar por los efesios. Y lo primero que hace es enfocar el infalible propósito de Dios para ellos. Ahora, cuando Pablo dice, por esta causa, ¿cuál causa? Retrocedamos un poco y leamos Efesios 3, los versos del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto quiere decir que debemos mostrar la sabiduría de Dios a todos los seres humanos en la tierra. Y el verso 11 es el verso clave, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno trasciende las pequeñas cosas que nos molestan en la actualidad y que comparativamente son insignificantes. El verso 12, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él,
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está orando para que ellos, los efesios, sean parte del eterno propósito de Dios. Ahora, la razón por la cual nosotros fallamos mucho en la oración es porque no conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, oramos: Señor, ten la bondad de sanarlo. O cuando alguien pierde su trabajo: Señor, provéele de trabajo, y así por el estilo. Pero muchas veces realmente no sabemos. Tal vez no es la voluntad de Dios que esa persona sane de inmediato o que encuentre trabajo rápidamente en otro lugar. Tal vez les bendijo con buena salud y buen trabajo, y sin embargo, ellos fueron infieles a Dios. O no fueron buenos administradores de lo que Dios les había dado. Tal vez nuestra oración no debe ser: Señor, provéele de trabajo, sino más bien: Señor, ayúdale para que te sea fiel. No lo sabemos. O si están enfermos, oramos para que Dios les restaure la salud. Pero a lo mejor Dios no quiere sanarles. A lo mejor Dios quiere llevarlos al cielo. Y mientras Jesús está orando: Padre, deja que estén conmigo donde yo estoy, para que ellos contemplen mi gloria, nosotros oramos para que los deje. Seamos honestos. Muchas veces nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Cuando oro por mis hijos, y trato de hacer eso todos los días, yo digo: Dios, ayúdales para que permanezcan en tu eterno propósito. Yo sé que esa es la voluntad de Dios y no tengo que estar adivinando al respecto. Y puedo orar por eso con la absoluta certeza de que esa es la voluntad de Dios, que permanezcan en su propósito eterno. Y esa es la razón por la cual la verdadera oración debe estar unida al estudio bíblico para saber cuál es el eterno propósito de Dios para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ahora, pudiera ser que yo no sepa cómo orar por la universidad a la que mis hijos irán o por el trabajo que necesitarán, pero sí puedo orar con fe y decir: querido Dios, en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de mis hijos y nietos para que sean parte de tu propósito eterno. Por esta causa, yo doblo mis rodillas. Pero no solo se debe enfocar en el infalible propósito de Dios para ellos, sino también en la inagotable provisión para ellos. Veamos lo que dice Pablo en Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Quiero que note que no solo habla del propósito de Dios, sino también de la provisión de Dios. Y la provisión de Dios viene de las riquezas de su gloria. Pero cuando Dios tiene un propósito, lo puede realizar porque es extraordinariamente rico. El presupuesto de Dios siempre está bien balanceado. Cuando usted ora por sus hijos, o por su esposa, o por su esposo, o por sus familiares, o por su pastor, o por sus amigos, no ponga su enfoque en los recursos humanos, ponga su atención y su enfoque en la provisión del cielo. ¿Por quién ora usted frecuentemente? ¿Cuáles son las cosas que demandan su atención cuando ora? ¿Su principal enfoque es espiritual o es material? Para que usted pueda orar con efectividad por otros, su vida espiritual tiene que estar alimentada, nutrida por Dios mismo. Así que permítame preguntarle, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Es Jesús su Salvador y Señor? Si aún no lo es, ¿por qué no toma esa decisión ahora mismo? Lo que tiene que hacer es arrepentirse genuinamente de sus pecados, pedirle perdón a Dios, abrir su corazón para que en él habite Cristo y entregarle a él el control total de su vida. Repito, entregarle a él el control total de su vida. Si así lo hace, le puedo asegurar, basado en la palabra de Dios, que él le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente.
Amiga, amigo, si hizo esa decisión espiritual, agradézcale a Jesús, quien derramó su preciosa sangre para perdonarle y redimirle de sus pecados. Y si con genuina fe usted le recibió en su vida como Salvador y Señor, le invito muy cordialmente a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual. No solo deseamos regocijarnos con usted, sino también tener la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted cómo orar por sus amigos? Escuchemos qué tiene que decir el Dr. Adrian Rogers al respecto. ¿Cuántas veces oramos por la necesidad espiritual de los demás? Generalmente oramos por fortaleza para aquellos que amamos, pero rara vez oramos por la fortaleza interior del ser espiritual. En las iglesias, la mayoría de las oraciones son por necesidades físicas, de salud, y se oyen nombres de enfermedades que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuándo he escuchado a alguien decir, oremos por tal o cual hermano o hermana, para que puedan ser fuertes en el espíritu? Y esto es precisamente lo que pedía Pablo para los Efesios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio bíblico radial del Dr. Adrian Rogers. La Biblia dice que Dios nos bendecirá conforme a sus riquezas. Alguien escribió la siguiente frase: cuando vengas ante el Rey, trae contigo todas tus peticiones. Su poder y gracia son tales que puede darte todo sin limitaciones. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje Cómo orar por los amigos e influir en la gente. Alguna vez escuché a alguien decir, aquellos que tienen vida eterna nunca experimentarán las crisis de la mitad de la vida, porque no existe ninguna crisis en la vida eterna. Me gusta eso. Usted nunca tendrá ninguna desesperación de la ancianidad, porque en la vida eterna no hay tal cosa como la vejez. Dios tiene un propósito eterno y una inagotable provisión. Y la Biblia dice que Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria. ¿Por qué cosas debemos orar? Veamos Efesios 3, los versos del 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y él, o sea, Pablo, doblando sus rodillas, oraba por esto. ¿Alguna vez usted ha orado de la misma forma por los suyos? Para que Cristo more en sus corazones por la fe. Y algunos me dirán, pero pastor, ¿no está Él ya en nosotros? ¿Por qué pedir que Dios habite en el corazón de alguien que ya ha sido salvado? Escuche. Los efesios ya eran salvos. Pablo escribe a la iglesia y no está hablando acerca de la salvación porque Cristo ya era su Salvador. Pero la palabra habitar significa tener un control fijo,
Conlleva la idea de ser el propietario indiscutido e indiscutible. En realidad lo que está diciendo es: yo no quiero que el Señor sea solo Salvador. Quiero que sea el soberano. No quiero que Cristo tenga solo un lugarcito en sus corazones. Quiero que Él tenga la preeminencia en sus vidas. Que Él habite, sea el dueño de casa y esté en control de todo. Hace años leí una historia de un hombre en Inglaterra, se llamaba Sir Juan Ramsden, y él era un hombre muy rico. Y había un pequeño pueblito, Huddersfield, y Sir Juan Ramsden comenzó a comprar propiedades en ese pueblito hasta que finalmente fue el dueño absoluto de todo el pueblo. Pero había un anciano cuáquero que tenía su casita casi en la mitad del pueblo y no quería venderla. Sir Ramsden vino y le dijo: quiero comprar tu propiedad. Señor, mi propiedad no está a la venta. Sir Ramsden insistió: te pagaré lo que me pidas por ella. Y el anciano le dijo: no es cuestión de dinero, sencillamente mi propiedad no está de venta. Mira, anciano, te cubriré de riquezas si me vendes tu propiedad. Y el hombre le contestó: ¿y qué voy a hacer con las riquezas si ya no tengo mi propiedad? Esto enojó tanto a Sir Ramsden que, de acuerdo al relato que leí, dio media vuelta para irse. Cuando el viejo cuáquero le dijo: recuerde, Sir Ramsden, que este pueblito de Huddersfield nos pertenece a los dos. Yo no quiero que Satanás tenga la oportunidad de burlarse de Jesús al decirle: Jesús, Adrián nos pertenece a los dos, porque hay una parte de él que no está bajo tu control. Yo quiero estar completa y totalmente bajo el control del Señor Jesucristo. Y por eso oraba Pablo por los efesios, para que Cristo habitara por completo en el corazón y la vida de ellos. ¿Por qué Pablo quería esto? Para que el poder de Dios se manifestara en ellos. Miremos nuevamente el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántas veces usted ora por eso? Generalmente oramos por fortaleza para aquellos que amamos, pero rara vez oramos por la fortaleza interior del ser espiritual. En las iglesias, la mayoría de las oraciones son por necesidades físicas, de salud, y se oyen nombres de enfermedades que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuándo ha escuchado a alguien decir: oremos por tal o cual hermano o hermana para que puedan ser fuertes en el espíritu? Y esto es precisamente lo que pedía Pablo para los efesios: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿No sería esa una maravillosa oración por usted y por mí? ¿No sería extraordinario que oráramos de esa manera los unos por los otros? Esa es la voluntad de Dios. No tengo que preguntar cuál es su voluntad. No tengo que estar adivinándola. Esta es una gran oración. Y da profunda confianza al orar por algo que usted sabe es absoluta y totalmente la voluntad de Dios para sus hijos, que ellos puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está orando por la incomparable presencia de Dios, para que Cristo habite por fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Primero, para que tengan poder. Y segundo, para que Jesús sea precioso para ellos. ¿Y para qué más? Bueno, leamos nuevamente las palabras de Pablo: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Se cuenta que en España, durante la época de la Inquisición, cuando abrieron la celda de un determinado prisionero, lo único que encontraron fue el esqueleto del preso y unos cuantos garabatos en la pared. Los inquisidores entraban muchas veces en esas celdas y mataban a aquellos que no renunciaban a su fe en Cristo. Muchos de los hugonotes franceses y otros creyentes en Cristo fueron martirizados durante la Inquisición por su amor por Cristo. Así que encontraron ese esqueleto en la celda. Pero ese preso, mientras tuvo vida, había grabado de alguna manera y con alguna cosa una cruz en la pared de su celda. Arriba, en la cruz, había escrito altura. A los pies de la cruz, profundidad. Hacia un lado, anchura. Y hacia el otro lado, longitud. Ese preso seguramente sabía de memoria Efesios 3:18, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor de Dios incluye a todos, nunca termina, sus riquezas son inagotables, y su amor nos eleva hasta la gloria. Pablo está diciendo: hermanos, estoy arrodillado orando por ustedes, para que Cristo habite por fe en sus corazones, para que puedan ser fortalecidos interiormente, y sus ojos espirituales sean abiertos, para que puedan ver el increíble amor de Dios. Usted ora en base del infalible propósito de Dios y en base de la inalterable provisión de Dios. Y ora en base a la indiscutible presencia de Dios. Pero también debe orar en base a las ilimitadas posibilidades de Dios. Y esto es realmente emocionante. Al menos lo es para mí. Veamos lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando oramos, necesitamos enfocarnos en estas ilimitadas posibilidades, no en los problemas ni en las dificultades. Escuche, ninguna oración enunciada por usted puede exceder el poder de Dios, pero muchas veces los planes de Dios exceden nuestras peticiones y necesitamos mirar más allá de nuestras posibilidades humanas. Necesitamos entender este versículo muy cuidadosamente, porque si no lo hacemos así, podemos dejar de ver que Dios está contestando nuestra oración y no sabemos qué es. Porque la Biblia dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que podemos pedir una cosa y pudiera ser que Él nos dé algo diferente. Porque no tenemos la mentalidad para pedir aquello que realmente necesitamos. Y por eso terminamos pidiendo lo que no queremos. Alguien escribió lo siguiente: pedí a Dios fortaleza para poder triunfar. Dios me hizo débil para que pueda obedecer. Le pedí salud para realizar grandes cosas. Dios me dio enfermedad para que haga mejores cosas. Le pedí riquezas para poder ser feliz. Dios me dio pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí poder para ser alabado por los hombres. Dios me dio humildad para que sienta mi necesidad de Él.
Le pedí todas las cosas para gozar de la vida. Dios me dio la vida para que goce de las cosas. No recibí nada de lo que pedí o de lo que esperé. Pero Dios contestó todas mis oraciones. Y le alabo. Hermoso, ¿verdad? Quien quiera que escribió esto tuvo mucha sabiduría y obviamente supo que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Veamos rápidamente Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted ora y dice, Dios, sé que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, que ni siquiera puede empezar a comprenderlo. No solo eres poderoso para hacerlo, sino para hacerlo abundantemente. Y no solo para hacerlo abundantemente, sino aún más allá de lo que te pido o entiendo. Y eso, mi amigo, es algo realmente grande. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestros ojos en los problemitas insignificantes, en vez de enfocarnos en las ilimitadas posibilidades de nuestro gran Dios. Efesios 3:20 es una promesa en la que podemos confiar plenamente. Y de todo corazón yo creo lo siguiente. Si usted ora, su corazón es justo y puede pedir a Dios lo que sea. Y si Dios no le da lo que usted le ha pedido, Él le dará algo mucho mejor de lo que pidió, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, que su enfoque sea siempre en las ilimitadas posibilidades de Dios. Finalmente, cuando ora por sus amigos y cómo influir en las personas, ore por la interminable alabanza a Dios por medio de ellos. ¿Alguna vez ha notado la forma en que Pablo termina su oración en el capítulo 3 de Efesios? Esto es lo que él dice. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es como si Pablo les estuviera diciendo a sus hermanos en Éfeso, ¿saben lo que yo deseo para ustedes? Yo deseo que Dios sea glorificado en la vida personal de cada uno de ustedes y en la vida congregacional de la iglesia. Amigo, me pregunto si ese es su deseo para sus seres amados, que Dios sea alabado y glorificado por medio de la vida de ellos. ¿Es ese mi más importante deseo como pastor y predicador de la palabra de Dios? En todo lo que hago, busco el que Dios reciba la gloria. Verá, es muchísimo más importante cuando usted ora buscando la gloria de Dios, que cuando ora buscando el bienestar personal o familiar. Si usted tiene la gloria de Dios en forma natural, tendrá el beneplácito de los hombres. La gloria de Dios y el beneplácito de los hombres no están en competencia. Lo que sucede es que muchas veces como que solo caminamos alrededor de la gloria de Dios, pero tenemos nuestra mirada puesta en el beneplácito de los hombres. Y el apóstol Pablo nos enseñó siempre a unificar oración y alabanza. Y aunque comenzó pidiendo cosas a Dios, terminó en alabanza. La diferencia entre oración y alabanza es esta. La oración va a la presencia de Dios para adquirir o sacar algo. La alabanza va a la presencia de Dios para permanecer ahí por siempre. Dicho de otra manera, la oración es para decir por favor, mientras que la alabanza dice muchas gracias. Y permítame añadir que la alabanza sin oración no es más que presunción, y la oración sin alabanza es incredulidad. Pero juntas, oración y alabanza traen el poder y la gloria de Dios a nuestras vidas. Le voy a pedir que haga algo. Piense en alguien a quien realmente ama y que está en necesidad. Y con su Biblia en las manos,
póngase de rodillas y comience a orar por esa o esas personas. Ore por cosas específicas en relación con esas personas. Permítame decirle que yo lo he hecho y eso me ha proporcionado enorme satisfacción, porque no tengo que estar adivinando acerca de algo, ni tengo que estar preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Sé que Dios tiene un propósito infalible, sé que Dios tiene riquezas interminables, y sé que Dios quiere vivir en ellos con su presencia incomparable para fortalecerles con poder en su ser interior. Él quiere que vean la gran panoplia de la dimensión de su amor. Y sé que hay ilimitadas posibilidades porque Dios tiene el poder para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Él quiere glorificarse en todos nosotros. ¿No sería esa una manera extraordinaria de orar por los demás? Todos necesitamos aprender más y más acerca de la oración intercesora y solo Dios puede enseñarnos. Permítale a Dios hacer en su vida lo que Él crea necesario hacer para que pueda usted ser un guerrero de oración a favor especialmente de su esposa e hijos, y luego a favor de sus amigos, compañeros de trabajo, socios en la empresa o aquellas personas que de alguna manera Dios pone en su camino. Orar a Dios es sencillamente conversar con Dios. Converse usted con Dios diariamente, regularmente. Por supuesto, si no conoce a Dios, no podrá conversar con Él. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón?